Familia lingüística del maya y sus pueblos originarios. Distribución geográfica del maya de acuerdo al INALI. El acateco se ubica en Guatemala, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. El aguacateco se ubica en Campeche y Guatemala. El tzotzil se ubica en Chiapas. El tzetzal se ubica en el centro, oriente y en el norte del estado de Chiapas y en el oriente del estado de Tabasco. El chol se ubica en Chiapas, Tabasco y Campeche. El chontalec tabasco se ubica en Tabasco. El Xug se ubica en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y también habitan en el occidente de Guatemala. El Ixil se ubica en Campeche, Quintana Roo y Guatemala. El jacalteco se distribuye por la parte occidental de Guatemala, Campeche, Chiapas y en Quintana Roo. El quiche, originarios de Guatemala y que actualmente viven en el estado de Chiapas, Campeche y en Quintana Roo. También vamos a tener a la familia Cachiquel. Esta se ubica en Campeche y Quintana Roo, además del centro de Guatemala. Por otro lado tenemos a la familia Lacandón. Se encuentra en el noroeste de Chiapas, en la frontera entre México y Guatemala. También está la Mayatán. Esta se habla principalmente en la península de Yucatán, aunque también podemos encontrarla en estados como Campeche y Quintana Roo. También está la Cuanjóbal. Son un grupo indígena originario de Guatemala, especialmente de la región de Huehuetenango, en la frontera con México. La familia Quechi, en México, la lengua y el pueblo quechil se encuentran en los estados de Campeche y Quintana Roo, principalmente en comunidades como Quetzaltenango y los Laureles en Campeche, entre otros. La familia Catoc es hablada en el estado de Chiapas, en México, específicamente en la comunidad de Motocintla de Mendoza y en dos comunidades de Tuzantán. También vamos a tener a la familia Tayolmam. Esta se habla en estados de México como Chiapas, Campeche y Quintana Roo. También podemos encontrar un poco de su presencia en Guatemala, en departamentos como San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, entre otros. Otra familia es el teco. La ubicación principal de los tecos es en el estado de Chiapas, en México, aunque también podemos encontrar su presencia en Guatemala, en los departamentos de Huehuetenango, entre otros. La familia Tenec habita en la región de la Huasteca en México, en los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas y posiblemente Puebla. Geográficamente su lengua se encuentra separada del resto de las lenguas mayas, ubicándose en la región etnolingüística centro-huasteca del Golfo. Y por último tenemos a la familia Tojolabal. Se encuentra principalmente en el estado de Chiapas, México, en la región de los Altos, cerca de la frontera con Guatemala. Vitalidad lingüística de la familia maya. Según Leopoldo Valdivieso. Los huastecos. Grupo único, Tenec. En el 2010 el INEGI registró 170.000 personas. En el 2015, 173.000. Esto ha demostrado un incremento de 4,1%. La CDI registra aproximadamente 210.000 hablantes. El INALE los divide en tres variantes: Huasteco del Occidente, Huasteco del Centro y Huasteco del Oriente, en cuales las primeras dos mantienen una vitalidad buena y el Huasteco del Oriente está en riesgo. Mientras tanto, el etnólogo solo la pone como una sola variante llamada Huasteca y que tiene 4 dialectos. El etnólogo los pone como una vitalidad lingüística buena. Ahora, el CDI mantiene igualmente una sola variante como Huasteca y tiene una vitalidad en desarrollo. En cambio, el UNESCO tiene igualmente una sola variante y la clasifica como con una vitalidad buena. Esta variante se habla en San Luis Potosí. Los yucatecos Lacandón. Esta es la principal variante del maya, que se habla principalmente en Yucatán, Quintana Roo y partes de Chiapas. Maya yucateco o mayatán. En el 2010, el INEGI registró aproximadamente 80.000
800.000 hablantes y en el 2015 registró 860.000 hablantes. Esto hemos demostrado un incremento del 8%. El CDI registra aproximadamente 1,5 millones de hablantes. El INALE la clasifica como una sola variante, como maya yucateco, y la pone como en riesgo mediano. Mientras tanto, el etnólogo igualmente la tiene como una sola variante, el maya, yua, y la mantiene como un idioma en desarrollo. El CDI la tiene solamente como maya y la clasifica como extensión acelerada. Y mientras tanto, la UNESCO lo tiene como maya yucateco y lo registra como sin amenazas. Lacandón con autodenominación Yactán o Lacatán. En el 2010 el INEGI registró menos de 1,000 hablantes, en el 2015 un poquito más de 1,000 hablantes. El CDI en el 2015 registró aproximadamente 1,200 hablantes. Esto ha demostrado un incremento del 7.8%. El INALE la mantienen como una sola variante llamada Lacandón, que tiene un riesgo medio. Mientras tanto, en el etnólogo lo pone como Lacandón, con 2 dialectos y tiene una vitalidad buena. El CDI la pone como Lacandón e igualmente mantiene una vitalidad buena. Y mientras tanto, la UNESCO igualmente la tiene como Lacandón, pero tiene una clasificación de extinción. Los cholonalos, divididos en 2 grupos. Los chontales de Tabasco o Yucatán en el 2010 presentaron 37.000 hablantes, en el 2015 28.000. La CDI en el 2015 registró 28.000 hablantes. En el INALE la mantienen como 3 variantes: chontal de Tabasco Central, como 4, chontal de Tabasco Central, chontal de Tabasco del Este, chontal de Tabasco del Sureste y chontal de Tabasco del Norte. Las primeras 2 las ponen en un riesgo mediano. El del suroeste lo ponen como peligro de extinción, y en el del norte, riesgo de perderse. En el etnólogo lo ponen como chontal de Tabasco, pero con 8 variantes, 8 dialectos. La mantienen como en equilibrio. Mientras tanto, el CDI la pone como una sola variante, como chontal de Tabasco, en la que dice que es extinción acelerada. En la UNESCO también lo tienen solo como chontal de Tabasco y dice que está seriamente amenazada. Choles con autodenominación Lacatián. En el 2010 el INEGI registró 222.000 hablantes y en el 2015 251.000 hablantes. Esto ha demostrado un incremento de 13.4%. El CDI en el 2015 registró 284.000 hablantes. El INALE la mantiene como 2 variantes, en el que está el chol del noreste y el chol del sureste. La clasifica como sin riesgo inmediato. En el etnólogo la tienen solo como chol, con 3 dialectos, y dice que está en expansión lenta. El CDI solo lo pone como chol, en la que la pone sin peligro, y la UNESCO lo pone como chol, y es un idioma en desarrollo. Tzetzalanos, con su grupo Tzetzal o Winicatel, en el 2010 presentó 474.000 hablantes. En el 2015, 556.000 hablantes. Esto ha demostrado un incremento del 17.4%. El INALE la tiene como 4 variantes, con Tzetzal del occidente, del norte, del oriente y del sur. Las 4 están clasificadas como sin riesgo inmediato. En el etnólogo la pone solo como Tzetzal, con 8 dialectos, y es un idioma en desarrollo. El CDI la pone como Tzetzal y pone como una lengua expandiéndose lentamente. La UNESCO igualmente solo la pone como Tzetzal y dice que está sin amenaza.
El tzotzil, también con su autodenominación Patzilwink o Patzilik-Kop. En el 2010 presentó 429.000 hablantes, en el 2015 488.000 hablantes. Esto ha demostrado un incremento del 13.17%. La CDI ha registrado 535.000 hablantes. En el INALI las ponen como muchas variantes, en las que están el tzotzil del este alto, del noreste, del norte bajo, del centro, del este bajo, del norte alto y el tzotzil de los altos. Todas estas están sin riesgo inmediato. El etnólogo solo lo pone como tzotzil con 5 dialectos, en la que la pone que es en expansión lenta. El CDI la pone como tzotzil y la clasifica como en expansión lenta, y la UNESCO la pone igual nuevamente como tzotzil y no tiene ningún riesgo. Canjobalianos, Canjobal o Canhop o Cahop. En el 2010 el INEGI registró 9.600 hablantes. En el 2015 bajó a 8.500 hablantes. El CDI registra 14.500 hablantes. El INALI la pone como una sola variante, que es el Cajal, y la pone como una lengua sin riesgos. El etnólogo la pone solamente como Canjobal, en la que la pone como vigorosa. El CDI la pone como Canjobal y la mantiene como en expansión lenta. Mientras tanto, la UNESCO no tiene una categorización en México, solo está en Guatemala, y la pone como una lengua vulnerable. Acatecos, con autodenominación Cutí. En el 2000, el INEGI registró 532 hablantes. En el 2010 no se censó ningún hablante. Sin embargo, en el 2015 se censaron 2.800 hablantes. El INALI la pone como acateco, en la que la categoriza como en riesgo mediano. El etnólogo no tiene una categorización en México, pero la pone como acateco, y en Guatemala la pone como una lengua vigorosa. El CDI tampoco aplica en México y la tiene como acateco. La UNESCO igualmente la tiene como acateco y la pone como una lengua vulnerable. Jacalteco, con su autodenominación Jacalteco Popti. Hay una sola variante en México. En el 2010 se censaron 600 hablantes. En el 2015 bajó a 500. El CDI registra 1.350 hablantes. El INALI la tiene como jacalteco, en la que la categorizó como muy alto riesgo. El etnólogo la tiene como jacalteco y la categoriza como moribunda. El CDI igualmente la tiene como jacalteco y la categoriza como extinción acelerada. Mientras tanto, la UNESCO solo aplica en Guatemala y la pone como una lengua en peligro. Los Cato. Hay 2 comunidades en Chiapas. En el 2000 se censaron 5 personas. En el 2010 un poco más de 100 hablantes. En el 2015 más de 150 hablantes. Esto ha demostrado un incremento del 26.4%. El CDI registra 400 hablantes. El INALI la tiene como 2 variantes, en el que la denomina como mocho o tuzanteco. La tiene como en alto riesgo ambas. El etnólogo solo lo tiene como mocho y la mantiene como una lengua en extinción acelerada, creo. Y el CDI la tiene como catoc, en la que la mantiene igualmente como extinción acelerada. La UNESCO la tiene como 2, mocho o tuzanteco, y está en extinción lenta. Echugiano, con su grupo Tojobal, con autodenominación Tojpal o Tojpaal. En el 2010 registró 24.000 hablantes. En el 2015 se mostró un incremento del 2.3%. El CDI registra 71.500 hablantes.
El INALI la tiene como tojobal, en la que la clasifica como sin riesgo inmediato. El etnólogo también la tiene como tojolabal, en la que la tiene como en desarrollo. El CDI igualmente la tiene como tojolabal y la clasifica como en expansión lenta. Mientras tanto la UNESCO igualmente la tiene como tojolabal y dice que está sin peligro. Los chujes, con autodenominación Coti. En el 2010 se censaron 2.600 hablantes, en el 2015 2.900 hablantes. Esto ha mostrado un incremento del 9.8%. El CDI registra 4.100 hablantes. El INALI la pone como chuj, en la que la clasifica como sin riesgo inmediato. El etnólogo igualmente la pone como chuj, pero la clasifica como vitalidad amenazada. El CDI igualmente la tiene como chuj y la pone como expansión lenta. Mientras tanto la UNESCO la pone como situación crítica y le dice la autodenomina como chuj. Los cuchianos, o cuche. Los cuche o quiche en el 2010 se presentaron 400 hablantes, en el 2015 730 hablantes. El CDI registra menos de 500 hablantes. El INALI tiene 3 variantes, en la que pone como quiché oriental, occidental y central. Las 3 las tiene en alto riesgo. El etnólogo no tiene clasificación para México. El CDI la pone como quiché solamente y dice que está en extinción acelerada. Mientras tanto, la UNESCO solamente tiene clasificación en Guatemala, en la que la pone como quiché y dice que está claramente amenazada. La UNESCO la tiene en México como claramente amenazada, mientras tanto en Guatemala la clasifica como vulnerable. Caxiel o Caxiel. En el 2010 se censaron 100 personas. En el 2015, 60 hablantes. El CDI registra 300 hablantes. El INALI la pone como cachiquel, en la que la clasifica como una lengua en alto riesgo. El etnólogo no aplica en México. Mientras tanto, el CDI la pone igualmente como cachiquel, en la que la clasifica como en extinción acelerada. La UNESCO igualmente la tiene como cachiquel, en la que en México la tiene como situación crítica, pero en Guatemala la tiene como vulnerable. Los quiches o quichi. En el 2010 se censaron 50 hablantes, en el 2015 81. El CDI en el 2015 censó 150 personas. El INALI la tiene como CACECHIC, en la que la clasifica como riesgo mediano. El etnólogo la tiene sin registro en México. La CDI la tiene como en extinción lenta y expansión lenta y tiene la misma denominación de CACECHI. La UNESCO no tiene un registro aparentemente. Los tecomamis. Los tecos, con sus 4 autodenominaciones, Aquiol, Pajaj o Tectiteco, en el 2010 se censaron 50 hablantes, en el 2015 81. El CDI en el 2015 registró 150 personas. El INALI la pone solamente como teco y tiene un alto riesgo. En el etnólogo igualmente la tiene como teco, pero mantiene la clasificación de cambiante. El CDI no tiene registro, el UNESCO la pone igualmente como teco y está seriamente amenazada. Mame o Mam, con su autodenominación Kiol. En el 2010 se censaron 10.500 hablantes, en el 2015 se censaron 11.500 hablantes. Esto ha demostrado un incremento del 8.8%. El CDI registra 27.200 hablantes. El INALI la tiene como 5 variantes, en la que pone el MAM de la frontera, del norte, del sur de la sierra y del Soconusco. El MAM de la frontera está en riesgo mediano, del norte, del sur y de la sierra está en extinción acelerada y el último, el del Soconusco, está claramente amenazada. En el etnólogo la pone como una lengua dispersa
y dice que es MAM con 7 dialectos. El CDI solamente la pone como MAM y dice que está en extinción acelerada. Mientras tanto, la UNESCO lo pone solamente como el MAM de Soconusco y dice que es una lengua vulnerable. Los aguatecos y chiles. Primer grupo, aguateco, con su autodenominación Quiol. En el 2000 se censaron solamente 3 personas. En el 2010 hubo un crecimiento de hasta 2.000 personas. Sin embargo, en el 2015 solo se censaron 17. El CDI registra 2.200 hablantes. El INALI la clasifica como aguacateco, en el que dice que es una lengua con alto riesgo. El etnólogo no la registra, al menos en México. En Guatemala la mantiene como estable. El CDI la pone igualmente como aguacateco, en el que dice que es una lengua en extinción acelerada. Mientras tanto, la UNESCO la tiene igualmente como aguacateco y dice que es una situación crítica. El Ichil, con sus autodenominaciones chajuleña o Ichil navajeño. En el 2010 se censaron 83 personas. En el 2015 creció un poco más de 100 personas. Esto ha demostrado un incremento del 24%. El CDI ha censado 240 personas. En el INALI la pone como 2 variantes, el Ixil chajuleño y el Ixil nevajeño. Ambas están en alto riesgo. El etnólogo no tiene un registro de esta lengua. Mientras tanto, el CDI la pone como Ixil, en el que la clasifica como en extinción acelerada. La UNESCO igualmente la tiene como Ixil y tiene una situación crítica. Sobre su situación política, podemos decir que es compleja y está marcada por desafíos históricos y contemporáneos, siendo sus principales luchas la tierra, la autonomía y la justicia, y enfrentándose a amenazas como megaproyectos, migración forzada, racismo y marginación. En cuanto a su reconocimiento, las lenguas mayas son reconocidas en México como lenguas nacionales, pero persiste la marginación en la práctica. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tiene programas de apoyo, pero su alcance es insuficiente. En Guatemala se reconoce las lenguas mayas, pero no existe mucho apoyo ni políticas a favor. Y en países como Belice, Honduras y El Salvador no existen políticas para su preservación. En cuanto a su representación, en México hay representantes indígenas en cargos públicos, pero su influencia es minoritaria frente a estructuras de poder tradicionales. Y movimientos como el EZLN luchan por sus derechos, aunque se enfrentan a problemas como la represión y la criminalización. Uno de sus grandes conflictos es el territorio. Los pueblos mayas sufren desplazamientos por megaproyectos como hidroeléctricas, minería y turismo. Esto sin consulta previa, libre e informada, violando el convenio 169 de la OIT. En cuanto a ejemplos más precisos y concretos sobre represión, está el Yacateco, el cual sufre criminalización por oponerse a hidroeléctricas y que no tienen representación política, además de enfrentar constantemente el despojo territorial. También está el Tzotzil, cuyo autogobierno zapatista se enfrenta constantemente a organizaciones paramilitares por territorio, además de sufrir discriminación en San Cristóbal de las Casas. Además del Chol, quien sufre las consecuencias por el Tren Maya y el narcotráfico, además de enfrentarse a la contaminación por empresas como Pemex. Yo les voy a hablar de la economía de los pueblos mayas. Básicamente su economía se basa en una agricultura de autoconsumo, es decir, que producen sus propios alimentos mientras que otra parte de la producción la venden. Sus principales cultivos son el maíz, el frijol, la calabaza, la papa, entre otros. También cuentan con la crianza de animales como aves de corral, puercos y ovejas para la producción de lana. Obviamente esto no sirve para solventar todos los gastos de las comunidades, por lo tanto muchos de sus integrantes se ven en la necesidad de emigrar hacia otras zonas con la necesidad de emplearse como mano de obra asalariada.
Una de las principales zonas que destaca en esto es el Soconusco, en el cual muchas de las personas de estas comunidades se emplean en la producción de café y cacao. Otro factor importante dentro de su economía es el comercio, el cual se sostiene gracias a la producción de artesanías que muchas veces corre de la mano de las mujeres de estas comunidades que se ven en la necesidad de buscar algo que hacer para aportar a la economía del hogar. También hay que mencionar que varias integrantes de estas comunidades ya se han logrado profesionalizar y ya cuentan con un trabajo, mientras que otros siguen rezagados. Todavía quedan muchos retos por enfrentar debido a que estas comunidades siguen siendo muy marginadas en el sur del país. Además de que varios de ellos no cuentan con tierras, lo cual evita que puedan tener una producción a gran escala de su agricultura. Hola a todos, mi compañero Noel y yo hablamos sobre las tradiciones y costumbres de los pueblos mayas. En mi caso, los pueblos que me han tocado son el Acateco, el Aguacateco, el Tezotzil, el Tezetzal, el Chool y el Chontal de Tabasco. Para la cosmovisión, la verdad es que encontramos mucha similitud entre lo que refiere a un sincretismo entre lo católico y rituales mayas prehispánicos. En el caso específico del Tezetzal hay un concepto llamado Chuelel, en el que data de una conexión entre alma y naturaleza. Es una especie de respeto por la tierra a partir de esta conexión. Para las fiestas patronales, aunque hay más variedad, lo cierto es que casi todas refieren a rituales agrícolas para pedir por las buenas cosechas, convertidas entonces a fiestas patronales católicas. Y pues la verdad es que se celebran un poco de las dos, o sea, hay tanto fiestas católicas como la Semana Santa y el Día de Muertos, que es un poco sincretismo, tanto estas fiestas rituales que van más pegadas al calendario agrícola del maíz. Algunos ejemplos de estas fiestas son, por ejemplo, la de San Miguel Acatán en Guatemala, Chiapas y Quintana Roo, el 29 de septiembre, para el caso del pueblo acateco. O, por ejemplo, la fiesta del Señor de Tila en Chiapas con el Tezetzal, con el pueblo Tezetzal. Bueno, la vestimenta tradicional es muy similar y consta, en el caso de las mujeres, de huipiles y blusas bordadas con motivos religiosos, rituales y florales. Para los hombres es tradicional una camisa bordada y el capixay, que es parecido a un huipil, pero más corto y también bordado con motivos religiosos. Digamos que este sería como el equivalente del huipil para los hombres. Y bueno, como les decía, el maíz sigue siendo como la base alimenticia la base de la dieta alimenticia y pues sigue siendo como el alimento sagrado y principal, así como el frijol y la calabaza. Estos no tienen tanto protagonismo como el maíz, pero pues sí que son base para la dieta. Y bueno, como les comentaba antes, el ciclo agrícola del maíz marca muchas de sus fiestas y actividades para estos pueblos. Hola, ¿qué tal compañeros? Yo soy Noel, a mí me tocaron las demás etnias del grupo maya, en total son 20. Dax ya les dio las 6 primeras y yo les voy a mencionar solamente, bueno, las más sobresalientes de las demás que restan. Como ya les decía, los grupos mayas comparten, además de la ubicación geográfica, muchos elementos, tradiciones y costumbres, entre ellos el sincretismo religioso, que es la combinación de las creencias prehispánicas y las religiosas, principalmente de la religión católica. Y bien, cabe destacar en la cosmovisión de la etnia lacandona su concepción cíclica del tiempo. El sol es su deidad principal y tienen a un dios que se llama Hachakyum, perdón por la pronunciación, que es el creador de todos los lacandones. En el caso de los tojolabales, muchos de ellos han hecho una conversión al protestantismo y esto ha conllevado a la pérdida de sus valores ancestrales. Y en cuanto ¿cómo se llama? A la familia, pues cabe resaltar la etnia Chug, que tiene una organización del tipo compadrazgo, y esto ayuda a que se protejan los ahijados, ya que si llegan a tener problemas y regresan a la novia, que era muy común, a través del compadrazgo se protege a la ahijada.
Entre otras etnias, la Ixil, existen matrimonios entre mexicanos y guatemaltecos, ya que aún estas naciones pues siguen compartiendo esta etnia. Y entre la etnia quechi existe el matrimonio regalado, el que es a través también de la religión, ya sea católica o de otro tipo, pero también sigue existiendo el robo, que ya no es muy bien visto, pero todavía se sigue practicando. Y en cuanto a las vestimentas, a mí me resulta importante resaltar que los ixiles y los tecos, al emigrar a México tras la guerra civil que se ocasionó en Guatemala en los 80s, pues muchos de ellos abandonaron sus vestimentas por protección. En el caso de los Canjobal, en su mayoría ya no realizan sus vestimentas, sino la compran ya hecha, o sea, ya industrializada. Y en cuanto a los ritos ancestrales, yo voy a destacar el del temazcal, que aún sigue siendo muy importante, ya que las mujeres lo siguen utilizando para dar a luz adentro del mismo. Y entre estos pueblos sigue existiendo también chamanes y curanderos que curan a través de la medicina tradicional. Eso sería todo. Muchas gracias. Y eso sería todo por la parte del equipo de la familia Maya. Le agradecemos su paciencia y atención.